hablar un poquito de eso. Pero antes me gustaría que arranquemos, o tratamos de entender si hay alguna forma de salir de la coyuntura. ¿Cómo se puede salir en este momento de la coyuntura? Pensar en otra cosa que no sea el coronavirus, el COVID. Pero antes te voy a presentar. Tengo que decir que sos bioquímico, formación de grado. Has hecho un doctorado en química y hoy sos profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿verdad? Exactamente, sí, en la materia de bioinformática. Bioinformática, vamos a hablar un poquito de eso también, que me parece realmente interesante. Así que bueno, te preguntaba un poco cómo se puede, si es que se puede, salir de la coyuntura en este momento. Complicado, la verdad. Hace ya varios meses que estoy viviendo COVID, básicamente. No solo lo personal, digamos, el impacto que tiene en cada uno de nosotros la pandemia, sino también, bueno, como he asumido, digamos, este rol un poco de intentar comunicar datos y demás de la pandemia. La verdad que eso me consume muchísimo tiempo y mucho del tiempo que por ahí antes dedicaba a la familia y bueno, eso también tiene un costo a nivel familiar y personal, ¿no? Cuando decís mucho tiempo, más o menos, ¿cuánto le dedicás por día a analizar datos, a procesarlos, subirlos a Twitter, que es por ahí el medio donde más te estás, donde más lo estás mostrando? Sí, bueno, depende. Depende, hay días que son 3 4 horas y hay días que es menos. Depende cuánto tenga para dedicar en particular ese día, por fuera de la docencia y de las tareas normales, digamos, de investigación en mi tema eh, que traía de antes, digamos, de alguna manera. Y bueno, pero hay días que estoy dedicando mucho tiempo también a notas y mínimo es una hora por día solamente de leer noticias, de mirar un poco los datos y bueno, leer algunos medios y algunas fuentes que son, me parecen muy importantes porque bueno, obviamente si uno está dispuesto a que te llamen de un medio para hablar del tema, te pueden preguntar de lo que pasa en Europa, te pueden preguntar lo que está pasando en otros países, lo que pasa en distintas provincias argentinas y demás. Así que bueno, lleva su tiempo estar al día, digamos, con toda esa temática. Correcto. Y como te dije, vamos a tratar de entrar en tema COVID, pero también salir. Me interesa la parte de la bioinformática. A ver si nos podés contar un poco qué es la bioinformática. No es que son computadoras con seres vivos, sino de qué estamos hablando. Sí, en realidad la bioinformática es un campo muy amplio que engloba bajo ese paraguas o ese nombre a un montón de subdisciplinas que tienen, o sea, que tienen muchísimas diferencias, o sea, son muy variadas entre ellas. Dentro de la bioinformática podemos englobar lo que es genómica, que es el estudio de los genomas de diversos organismos, la proteómica, a veces se engloba también la bioestadística, algo de simulaciones, de modelos, pero en general, digamos, todas estas subdisciplinas tienen que ver muchas veces con analizar grandes volúmenes de datos biológicos o también predecir y modelar sistemas biológicos, ¿no? Creo que eso más o menos engloba lo que tiene que ver con la bioinformática y siempre a partir del desarrollo o la utilización de software desarrollado para tal fin, ¿no? Ok, esos son software ad hoc, digamos. ¿Te sentás a programar o vas utilizando por ahí bases o programas que uno puede encontrar de código abierto o cosas por el estilo? Un poco de todo. A veces programamos un poquito en algunas cosas. Eh, la verdad que no somos expertos programadores en el grupo nuestro, pero sí lo necesario y suficiente, digamos. Ok. Eh, Programamos un poquito, hacemos muchos análisis, mucho análisis de datos y en particular nosotros en estos últimos años nos estamos dedicando a un tema bastante puntual, que es desarrollar software que a su vez sirve para desarrollar nuevos fármacos, apuntando sobre todo a enfermedades huérfanas de tratamiento, ¿no? Ok, y me interesa esto último de los fármacos, digamos, modelan, por ejemplo, cómo cierta droga circula por el torrente sanguíneo, cómo eso afecta,
voy a decir cosas desde mi ignorancia, proteínas o cómo es la interacción Claro. con el cuerpo, me imagino. Sí, sobre todo, en realidad lo que modelamos nosotros es la interacción entre los fármacos, que son estas pequeñas moléculas orgánicas, que tienen ciertas características puntuales que las hacen específicas para interaccionar con ciertas proteínas, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo apuntamos a eso, a modelar o simular la interacción entre estos pequeños fármacos y las proteínas, que serían los blancos justamente de estos fármacos. Eh, y en particular nosotros lo que desarrollamos es una parte del software que hace esto, que son las funciones de puntuación, que intentan de alguna manera predecir con qué energía se va a unir un dado fármaco a una dada proteína. Entonces, si podemos conocer eso, podemos de alguna manera predecir cuáles fármacos podrían ser potenciales inhibidores de una enzima en particular y a su vez, dependiendo de cuál es la función de esa enzima, poder tratar distintos tipos de enfermedades mediante generalmente la inhibición de esas enzimas. Ok, ¿y sentís que hay con la programación por ahí reticencia, un poco de miedo o de rechazo por algunas partes de, de- de sectores, digo, de áreas del conocimiento? Digamos, yo soy ingeniero electrónico y medio que nos machacan todo el tiempo que la programación, y cae Ujú. un poco nosotros los electrónicos, los informáticos, por supuesto. A los y las físicas también sé que les gusta mucho la programación para analizar datos. Pero, y con un prejuicio veo por ahí en la química o incluso en muchas áreas de la ingeniería que le escapan un poco y se refugian un poco más en los Excel o en las tablas que en la programación en sí. Eso es por ahí un prejuicio que tengo, pero contame un poco tu experiencia y cómo lo ves. No, sí, en general creo que es así. Y los que caen a la programación es porque no les queda otra, digamos, que es como mi caso. Cuando ya Les tocó caer en la programación. Sí, cuando uno ya maneja volúmenes de datos demasiado grandes como para poder abordarlo propiamente con una tabla, con un Excel o lo que sea, cambia un poco en la programación. Pero en particular yo estoy en un departamento que es justamente el Departamento de Química Teórica y Computacional de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde el 99% de las personas que estamos allí trabajando hacemos programación y porque, bueno, sobre todo trabajamos diversa cantidad de temas, hay gente que trabaja en nanosistemas, gente que trabaja en baterías, así que bueno, tenemos un trabajo muy amplio, muy diverso, pero casi todo relacionado a la química y la programación. Claro. Y en ese sentido, como para situarnos un poco, ¿qué lenguajes de programación usan? ¿Usan algo de alto nivel o se van más abajo? ¿C, Fortran? ¿Hacen dinámica molecular? ¿Cómo es un poco el paradigma? Ujú. Bueno, el grupo mío tiene, digamos, yo estoy con el doctor Marcos Villarreal, que es mi director. Somos un grupo chiquito y en general depende qué estemos haciendo. Marcos tiene mucha experiencia en lo que es dinámica molecular, yo no tanto. Yo ingresé a carrera hace poquito y bueno, ingresé justamente con este tema de desarrollar funciones de puntuación y arrancamos con un software libre muy utilizado que estaba programado en C++, por lo cual tuvimos que aprender C++ a la fuerza, no queda otra. Y a partir de eso fuimos construyendo, pero también usamos mucho de alto nivel como Python o para hacer scripts y diversas Claro. cosas. Y a mí me gusta R para todo lo que es análisis de datos. Quizás porque fue lo primero que agarré y bueno, ya cuando uno ya tiene algunos scripts hechos y algunas cosas que te ahorran tiempo, siempre uno va a lo que menos tiempo le va a llevar, ¿no? Así que bueno, quedó un Totalmente. poco eso, el R, pero soy el único del grupo que va por ese lado. Así que bueno. Está bueno hacer hincapié un poco de esto porque del otro lado tenemos un público diverso, digamos, tenemos varias ingenierías en la Escuela de Ciencia y Tecnología y uno por ahí nota que esto de la programación siempre recae un poco en nosotros los electrónicos, los físicos, como decía, y hay otras áreas que sí, tratan de escapar incluso al lenguaje de alto nivel, que creo que es provechoso para todas las áreas. Ha habido impulso por este último tiempo, incluso para que áreas alejadas de la ciencia empiecen a sumarse también a la programación, que es básicamente pedirle a una computadora que haga las cosas por uno. Digamos, suena bastante Totalmente. interesante, pero tenemos como ahí un rechazo en general. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, en particular, no es que yo sea un experto programador ni nada por el estilo, de nuevo.
Pero sí uno en general te permite de alguna manera atar todos los cabos. Sobre todo en lo que es bioinformática hay muchísimas librerías, muchísimos paquetes, muchísimas cosas para aprovechar que ya están hechas, por lo cual a veces largarse a programar algo de cero es absolutamente eh, innecesario. Estás reinventando la rueda muchas veces, ¿no? Así que bueno, eso es muy para tener en cuenta, en particular en el campo de bioinformática. Pero nosotros, sobre todo, programación usamos para armar scripts e ir atando cada una de las cosas que vamos haciendo y después ensamblando todos esos resultados en algún análisis que pueda permitir justamente sacar conclusiones a partir de los datos que vamos generando día a día. Claro. Bien, y entonces trabajabas con fármacos, con proteínas, programabas en C++, en R, y un día estalló la pandemia, digamos, y te pusiste a analizar datos de COVID, datos de la evolución de esta pandemia SARS-CoV-2. ¿Cómo surgió eso? ¿Cuál fue la idea? ¿Esa Sí, inquietud cómo nació? yo venía haciendo análisis de datos y publicándolos en Twitter, así muy caseramente, digamos, de alguna manera, muy de hobby. Perdón, Y en vamos a algún momento... recordar tu Twitter, rquiroga777, para, Exactamente. para quienes quieran entrar a chusmear de qué van tus análisis, que están realmente muy interesantes y son muy buenos. Y por favor, continúa. No, gracias. Eh, demasiado halago. No, un poco como hobby, empecé a publicar ahí en Twitter análisis de datos, sobre todo electorales, que fue algo que me pareció sumamente interesante. Arrancaste Eh, mucho con el tema de Bolivia y el fraude el año claro, pasado, exacto. el Sí, en supuesto fraude. 2017 arranqué a tuitear datos electorales y desempolvé un poco el R porque lo tenía un poco abandonado. Y bueno, Germán González es también el SPA acá en el instituto de acá de Córdoba. Me acuerdo que armó un scriptcito de R para analizar algunas cosas y me inspiró a retomar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso hice bastantes análisis de las PASO acá de Córdoba y después de Argentina, perdón, de las elecciones legislativas del 2017, después las PASO del 2019, la general del 2019, y bueno, después arrancó todo el tema Bolivia, ¿no? Digamos, ese fue un Eso fue, tema. Bueno, se terminó sí, resolviendo, digamos, este último domingo, con la llamada nuevamente a elecciones y, exacto, y bueno, el tal cual. resultado que se dio allí. Digamos, en ese sentido, creo que todos y todas celebramos la vuelta a la democracia en todos los rincones de Latinoamérica y esperemos en el mundo, pero bueno, por lo menos para la región es un dato importante. Sí, totalmente de Tengo, acuerdo. tengo varias cosas acá anotadas, no sé por dónde empezar. Creo que sería interesante, ¿por qué Twitter? Digo, si sirve una red social como Twitter para comunicar ciencia, si Ujú. sirve para llegar a un público más general y comentar algunas de las cuestiones importantes y que la ciencia y la tecnología tienen mucho para comentar en diversos aspectos de la vida cotidiana incluso. Sí, totalmente de acuerdo, es interesante eso. La verdad que medio que caí en Twitter, esa es la verdad. Venís Eh, cayendo, caíste sí, también en la educación pública, ¿no? Vas cayendo ahora. totalmente, sí. Sí, la verdad que yo siempre tuve bastante convicción política, digamos, y en ese sentido usaba un poco Facebook para expresar estas cosas y a veces incluso WhatsApp también, viste, los típicos grupos de amigos que uno tiene. Y en un momento me di cuenta que por ahí estaba obligando un poco a mis amigos a leer cuando por ahí no tenían ganas de leerme, ¿no? Ese público cautivo ahí que por ahí no. Tal cual, me di cuenta que no estaba bueno. Así que en ese momento pasé a Twitter, un poco para leer, había mucha gente interesante para leer ahí, aunque me perdí lo que tenía en Facebook, tenía un par también de personas muy interesantes que leí en Facebook, que bueno, pero lo abandoné y las perdí un poco. Pero bueno, primero para leer y después también empecé a también escribir un poco, qué sé yo, política, diversas cosas, y después llegué a empezar a tuitear un poco de análisis de datos, ¿no?
Y la verdad que me parece una plataforma interesantísima. Eh, Medio que con la pandemia explotamos un poco. Bueno, ya con el tema de Bolivia, no sé, en un par de meses me acuerdo que pasé, no sé, de 1.000 seguidores a 10.000, una cosa por el estilo. Como que generó mucho impacto y bueno, ahí me lo tomé un poco más en serio, ¿no? Es Como otra diciendo, bueno, responsabilidad también. sí, tal cual, asumir esa responsabilidad que implica comunicar a través de ese medio de alguna manera y un poco ahí cambió el tono también de la comunicación que hacía por Twitter. Y después otro salto gigantesco fue con el tema de la pandemia. Y de nuevo ahí pasé de, no sé, 10 a 25.000 y mucha gente que me leía muy frecuentemente y bueno, intenté asumir esa responsabilidad con mucha seriedad, con compromiso, con el tiempo que requiere. Eh, y bueno, la verdad que no fue el único, hemos sido muchos científicos que de repente vimos muy amplificadas nuestras audiencias, digamos, en las redes sociales. Eh, y siempre me quedó pendiente un poco formarme justamente en comunicación de la ciencia porque no tengo demasiada formación y siempre lo fui pateando y me fue quedando siempre pendiente y ahora es una lástima porque seguramente lo podría aprovechar mucho mejor. Pero bueno, ahora nos Un llegó poco puesta la pandemia autodidacta y también en este momento. sí, la verdad que sí, en todo sentido. En la bioinformática también, porque la verdad que muy poca gente acá en Córdoba estaba haciendo esto, diría que casi nadie. Así que también, sí, siempre fui un poco autodidacta en todas estas cosas. En eso me gusta remarcar también que siempre que hay estudiantes del otro lado escuchando, esta idea de ser autodidacta también es posible gracias a las herramientas que te va dando la formación que uno va teniendo, ¿no? Que no solo uno aprende sobre física, matemática, química, sino que uno aprende a aprender, digamos. Totalmente de acuerdo y creo que de hecho te diría que es lo fundamental. Eh, Somos un montón de gente que estamos trabajando el tema pandemia y datos y demás. Muy pocos de los que lo estamos haciendo acá en Argentina, que estamos teniendo mucha llegada, la mayoría no son epidemiólogos, la mayoría no son infectólogos, y la verdad que me parece que estamos haciendo contribuciones interesantes. Digamos. Yo en un principio me criticaba mucho por ahí cuando tenía alguna aparición en los medios. Obviamente yo también fui aprendiendo con el pasar del tiempo. No era ningún experto y sigo sin considerarme un experto en el tema, pero justamente el doctorado y la formación de grado también te da cierta capacidad de adaptarte y aprender rápidamente sobre un tema. La verdad que nos habrá llevado, no sé, un mes realmente leer mucho y tomar un poco más de confianza de lo que estábamos diciendo y de los análisis que hacíamos. Y bueno, y después uno también se termina alargando porque ve que tiene cosas que le parece interesante para decir y que no hay nadie diciéndolas, ¿no? Entonces me parecía que había un espacio ahí para aprovechar, sobre todo por la cantidad de información de mala calidad que andaba y anda dando vueltas con el tema de la pandemia, ¿no? Creo que un poco eso nos largó a todos, muchos compañeros de la facultad también que se largaron un poco a hacer este tipo de cosas, de fact-checking, de intentar difundir información de calidad. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento porque la comunidad científica haya asumido este desafío con tanta responsabilidad y tomándolo tan en serio, ¿no? Como realmente parte de nuestro trabajo y no un hobby. Claro. Bueno, tenía anotado justamente eso para tratarlo en algún momento. Habiendo tanta información, está esta paradoja de que estamos tan desinformados, ¿no? Justamente por esto, porque hay información por ahí de mala calidad, a veces con buena voluntad y a veces no tanto. Y esta Ujú. sobreestimulación y esta sobrecarga de información a veces nos hace que sea difícil, como consumidor, digo, de noticias, discernir y entender qué sí, qué no. Y uno tampoco puede estar yendo siempre a las fuentes para verificar, digo, ir a cada paper, es Sí, bastante complejo. sí, se hace imposible, realmente se hace imposible por el volumen. Tendríamos que estar todos dedicando 4 o 5 horas por día solamente a chequear la info de todas las noticias que consumimos. La verdad que sí, se hace imposible y de alguna manera es inevitable que uno vaya construyendo un listado propio de interlocutores que uno considera validados de alguna manera, ¿no? Que los considera serios, que los considera honestos desde lo intelectual.
Y bueno, también está bueno reconocer que todos nos equivocamos, y esto también es una parte interesante, creo, de lo que ha pasado, porque hay mucho de esto dando vueltas, sobre todo en redes, en Twitter, de gente que dice cómo puede ser que cambien tanto de opinión, ¿no? Eh, por hablando de la OMS, por ejemplo. Sí, sí. También nos pasa a nosotros, ¿no? Pero digo, primero que no había que usar barbijos, después que había que usar barbijos, que no se transmitía por aire, después que sí, después que no, después que sí. ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, también un poco es interesante siempre recalcar que básicamente así funciona el método científico, ¿no? Nos equivocamos, vamos aprendiendo, eh, construimos la mejor hipótesis que tenemos con los datos que tenemos y bueno, si van apareciendo datos que indican otra cosa, tenemos que estar absolutamente abiertos a cambiar de opinión. Y eso a veces es difícil de comunicar, ¿no? Muchas veces. Sí, sí. Y un poco sumado con esto, diría, con esta falsa información que hubo, o incluso a veces con intencionalidades que van más allá de la información en sí, esta idea de que la OMS en un principio dijo no, el barbijo no. Yo tenía amigos que me decían, bueno, pero es sentido común, ¿cómo no vas a usar el barbijo? Bueno, acá el sentido común, digo, es algo que no existe, digo, no hay que guiarse por lo que nos parece el sentido común porque es un error gravísimo y la ciencia no funciona en esos términos. Digo, si nos empezamos a guiar por el sentido común, hay algo que estamos haciendo mal ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Y además, incluso esto que decías vos de la sobreinformación, llega al nivel de que el propio periodismo, digamos, se ve perdido un poco en eso, ¿no? Por ahí uno ve un montón de notas periodísticas sobre la pandemia que se inundan en los datos, o sea, hay semejante cantidad de datos que se pierde justamente en ese mar de números y le termina dejando al lector absolutamente nada porque no le da un marco en el cual interpretar esos datos, ¿no? Esa información. Así que eso nos pasa incluso a nosotros, digo, creo que nos pasa a todos, de hecho, esto de haber visto el número de fallecidos en Argentina todos los días, los 200 no sé cuántos días, nos terminó insensibilizando a la realidad que eso representa y a las vidas que están por detrás de esos números, ¿no? Y un poco creo que eso es parcialmente responsable del hecho de que estemos hoy con 400 fallecidos diarios y nadie se escandaliza por eso, ¿no? Son 2 aviones que se caen por día y nos hace bastante poco ruido. Todo un tema. Sin duda. Bueno, en algún momento hubo un día que justo daba la cuenta que era el atentado de la AMIA, la cantidad de muertos, el accidente del APA, Ujú. y no recuerdo si el accidente de Once, digamos, cosas que son escándalos, digamos, que no deben pasar y que parece que en esta situación lo estamos naturalizando. Incluso a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿cuánta gente se muere por gripe por año? Incluso sin tener el dato, hacen esa comparación como Sí. Sí, que, se ha leído mucho esa comparación porque además una, una nota bastante falaz desde el título que decía esto, se morían 30.000 personas de gripe, y eso es una información absolutamente errónea. Esos 30.000 son la suma de los fallecidos por gripe y por neumonía de todo tipo de causas. La neumonía puede tener causas infecciosas o no infecciosas, y dentro de las infecciosas tenemos un montón de agentes distintos que causan neumonía. Y lo que hemos visto justamente este año es que si uno se baja los reportes del Ministerio de Salud, lo que puede ver es que la cantidad de fallecidos y de gente que se ha enfermado, tanto de neumonías no COVID como de gripe, son minúsculas comparado al año pasado, claro. justamente producto de todos los cuidados que tuvimos, ¿no? Y sin embargo, igualmente tenemos la cantidad de fallecidos que tenemos por COVID, ¿no? Por ahí se da también una ilusión muy grande de que en otros países no están haciendo nada, o en otros países viven normal. Se habló mucho de eso de Europa, sobre todo, ¿no? Eh, Cuando era absolutamente falso, no era que no estaban haciendo nada, sino que primero habían controlado, digamos, la circulación viral y luego procedieron a flexibilizar las restricciones como haría cualquier país que controla realmente la circulación viral. Entonces nos hallamos en una situación rarísima donde
estábamos con un número de casos en franco aumento, exponencial, y mucha gente pedía flexibilización de medidas, ¿no? Cuando eso no había ocurrido en ningún lugar del mundo. Y ese tipo de cosas no terminaban nunca de quedar claro. Los países que procedían a hacer flexibilizaciones de las restricciones era porque habían logrado controlar el número de casos, ¿no? Eso les ha llevado porque te vi con otros interlocutores ahí en Twitter a tener discusiones fuertes con por ahí personas que plantean algo diferente. No, no vamos a dar nombres, pero están ahí, los estoy dando vuelta. Sí, sí, sí. Sí, digamos, yo siempre intento abordar yo al menos tengo la, la idea de que mientras más respetuosamente uno puede intercambiar con los otros, es mejor. Porque uno cuando sobre todo te interpelan estos personajes que también tienen muchísimos seguidores y muchísima gente que confía en su palabra, no solamente les estás respondiendo a ellos, sino a todos sus seguidores, ¿no? Entonces, por ahí uno intenta mantener la discusión lo más civil posible porque a veces la verdad que uno aprende de esos intercambios, ¿no? La verdad que es así, sin duda. ¿Cuánto te Pero bueno, explota? a veces también hay mala leche directamente y te agarra en un mal día y bueno, contestaste mal, ¿no? Pero en general intento, sí, mantener las cosas lo más civil posible. ¿Cuánto te explota el teléfono cuando tenés intercambios por ahí con Mm. usuarios de estas características? Digo, que tienen muchos seguidores y que por ahí con opiniones diametralmente opuestas a lo que estás planteando. Sí, no, tengo directamente desactivadas las notificaciones de Twitter, pero lo que sí muchas veces nos ha pasado a todos los que nos llaman los infectócratas o hay gente que nos dice los científicos militantes, una cosa por el estilo. eh, Todos los que abordamos la pandemia desde una perspectiva de intentar cuidar la mayor cantidad de vidas posible y que creemos que el rol del Estado es fundamental a la hora de garantizar el derecho básicamente a la salud y a la vida de todos los ciudadanos argentinos. Más o menos eso es nuestra postura en general, después podemos diferir en algunas cosas, pero bueno, en ese grupo estaría Ernesto Resnick, Jorge Aliaga, también algunos periodistas. A Nora Barr la han destruido muchas veces, ataques directos Esta de semana, todo la el... semana pasada, escribió una nota muy interesante en La Nación que también le valió varias Sí, críticas. exactamente, ¿no? Constantemente, a ella le llueven constantemente las críticas de una manera sumamente injusta, creo yo, pero bueno, lo hacen a propósito también. La idea es desacreditar a todos los interlocutores que opinen algo distinto a ellos, ¿no? No quieren discutir la idea o el argumento que vos estás trayendo a la mesa, sino desacreditarte como interlocutor para que justamente nada de lo que vos digas pueda tener validez sin importar si te puedes haber equivocado en algo o si estás diciendo algo que ellos mismos dijeron antes, ¿no? No importa. Hay bastante de eso y es bastante feo y a veces no es fácil, digamos, uno obviamente intenta desconectarse y que no te afecte, pero hubo días donde realmente había, no sé, cientos de tweets solamente atacando a alguno de nosotros por alguna cosa que habíamos dicho, ¿no? Entonces, a veces eso se complica y te afecta emocionalmente, más allá de que uno obviamente intenta que entender cómo viene la mano, pero bueno, a veces es medio inevitable. Eh, y ha pasado esto, le ha pasado, como te decía, a científicos, a periodistas, y creo que un poco el plan es ese, intentar desacreditar interlocutores y cortar el diálogo también, ¿no? Porque de alguna manera, cuando te interpelan de esta manera ya tan personal, la idea es que todos sus seguidores te dejen de considerar un interlocutor válido justamente, eh, y bueno, creo que por ahí viene un poco la mano. ¿Y te considerás un divulgador científico, un comunicador de la ciencia? ¿Cómo te posicionás frente a esos rótulos o esas ideas? ¿O simplemente Eh, Twitter es un hobby y veremos qué pasa después de la pandemia? no, digamos, sí creo que intento hacer divulgación científica de lo que es el tema pandemia, COVID. De eso sí, considero que estoy realizando ese trabajo y lo considero justamente como un trabajo
y como parte del rol que uno asume como investigador. Y me parece que es un rol fundamental de cara a devolverle un poco a la sociedad lo que invierte en nosotros, ¿no? Porque invierte en nuestra formación, invierte en nuestro trabajo, y creo que era un rol importante a cumplir, y que, como te decía antes, creo que la comunidad científica argentina lo asumió con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Y la verdad que lo aplaudo. Yo no sé si me hubiera imaginado semejante cantidad de científicos dejando de lado sus temas de trabajo habituales para empezar a intentar aportar un granito de arena en algún tipo de solución a la pandemia, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que ha explotado. Bueno, nombraste a Ernesto Resnick, a Jorge Aliaga, podríamos sumar a Martín Barrionuevo, bueno, misma Nora Bar, Soledad Retamar, Santiago Elsevique, digamos, personas que están analizando datos constantemente, que, digamos, no es que te levantás un día y están los datos ahí, sino que hay un trabajo detrás y todo un bagaje de curaduría, si quiere, de esa información a Sí. veces, que no es tan simple. Está bien, uno cuando ya tiene más o menos andando el script y va levantando los datos, por ahí, pero digo, ponerse a analizar los datos es un trabajo bastante arduo. Incluso creo que Santiago Elsevique había hecho unos gráficos que después Presidencia de la Nación había utilizado. Digo, están reflejados de alguna manera también todos estos trabajos de alguna forma en el conjunto de la sociedad. Sí, sí, y además, bueno, obviamente, la verdad que uno se termina dando cuenta que, digamos, los hilos de Twitter que uno va armando terminan sirviendo de base muchas veces para notas periodísticas también, ¿no? Mm. En particular, el caso de Santi es genial. Él todavía no está recibido de bioquímico. Eh, y tenemos grupos de WhatsApp donde discutimos todas estadísticas, COVID y datos y demás. Y está buenísimo eso que se dio, que es absolutamente horizontal la relación, ¿no? Nadie se cree más que Santi porque él no esté recibido de bioquímico. Y eso me parece sumamente interesante. También otro estudiante de la Universidad de La Plata, Rodrigo Maidana, que también lo hemos incorporado, y él forma parte de un montón de grupos de WhatsApp. Debo tener, no sé, 60, 70 grupos de WhatsApp de COVID con diferente gente, pero está buenísimo que se hayan dado estos espacios donde hay intercambio de ideas muy interesantes, que en general tenemos grupos también muy multidisciplinarios, sociólogos, filósofos, comunicadores, cineastas, físicos, matemáticos, químicos, etcétera. Y eso me parece súper enriquecedor. Y bueno, en particular con el tema de datos, sí, a mí me gusta mucho, me saco el sombrero, que es el trabajo que hace Martín, es una cosa impresionante. Y Martín Barrio Soledad Nuevo. también, sí, Martín Berrenuevo y Soledad Retamar también, todos los días mirando los reportes provinciales, pasando los datos a mano, porque cambia el formato de los reportes todos los días, entonces no podés ni siquiera armar una script que te los procese automáticamente. Bueno, un laburo realmente impresionante. Digamos, perdón, cuando quiero buscar los datos de día a día por cada provincia, me siento en la obligación de ir a los Twitter de Soledad porque no lo encuentro en ningún otro lugar. Me cuesta encontrar esa Exactamente, información. Cuando quiero, bueno, cómo va Cava, cómo va la provincia de Buenos Aires, está bajando realmente, por lo menos para tal tener en cual. la cabeza el dato diario. Bueno, incluso también Martín Marrunevo que hace gráficos muy interesantes en ese sentido, de poder ir viendo cómo van evolucionando esas curvas. Totalmente, y también es interesante esto que se ha dado, que también cada uno fue buscando un poco su estilo, ¿no? Martín es una montaña de datos que tira en Twitter todos los días. Eh, Soledad también, pero un poco más, hace algunas cosas un poco más puntuales. Mientras que Santi y yo por ahí buscamos más bien alguna cosa interesante que encontramos y abordamos distintos temas con el correr del tiempo, que nos van pareciendo interesantes. Eh, Mientras que después, bueno, tenés el extremo opuesto al de Martín, sería más bien algo tipo Ernesto, que él sintetiza toda la información en una cosa que tiene mucho impacto, mucha difusión, que entonces, bueno, qué es eso, se armó una comunidad interesante donde hay una variedad de opiniones, una variedad
de abordajes de los datos, que a mí me parece, la verdad, muy interesante. ¿Y cómo repercutió este fenómeno de Twitter en las aulas, en las clases? ¿Tus estudiantes te preguntan algo? ¿Tenés algo de eso? ¿Algún examen por Twitter te están pidiendo? ¿Algo de ese estilo? No, sobre todo con los estudiantes de este año no tanto, pero los del año pasado sí que había más tuiteros. Ahí hubo un poco, estuvo interesante, gracioso por ahí. Pero sí, no sé, no hubo demasiada interacción en ese sentido. Sí, por ahí que me piden que les difunda alguna cosa. Está bien, sí, digamos, ese volumen de gente, de nuevo, volviendo al tema de la responsabilidad de hacerse cargo, también esta posibilidad de con un retweet por ahí, todo lo que se puede llegar a generar. Estoy con un anotador, digamos, virome y papel. Algunos estudiantes me critican esto del papel. Se ve que las nuevas generaciones ya no usan tanto. Para mí el soporte papel todavía es algo fundamental. Bueno, algo que te escuché hablar también y que un poco coincido y me parece que hubo tal vez es difícil hablar sobre todo de lo que fue marzo hasta acá, de problemas en la comunicación, digamos, todo el tiempo estamos aprendiendo y es algo muy complejo, pero creo que un poco se falló en términos de hablar del pico, de ese famoso pico que parece que la sociedad estaba esperando que un día bajen los casos, desaparezca todo, un poco veíamos eso reflejado de lo que iba pasando en Europa, que era como nuestro espejo más fuerte, porque llegaban más noticias de allí, porque por ahí culturalmente tenemos más lazos, sobre todo con Italia y con España, habiendo tantas personas que tienen familiares, digamos, con ascendencia de esos países, es un lazo muy fuerte y estábamos muy conectados con eso y veíamos cómo evolucionaban las curvas allá y se generó tal vez una expectativa errónea en cuanto a esto de aplanar la curva, atrasar el pico y creo que fue usado también como boomerang para un poco socavar la idea de las cuarentenas y de las políticas que venían tomando los distintos gobiernos, ¿no? De provinciales, de municipales y a través del nacional con el Ministerio de Salud. Sí, creo que ahí hubo un error, no solo de comunicación, sino conceptual, ¿no? Porque realmente no solo esta idea de que iba a haber un pico, como decís vos, que los casos iban a empezar a bajar, sino sobre todo de que eso iba a ocurrir solo, ¿no? Claro. Que no era necesario la intervención ciudadana ni de parte del gobierno para que eso ocurra, cuando sabemos que la verdad es absolutamente lo opuesto, ¿no? Eso es uno de los primeros conceptos que intentamos por ahí transmitir de forma grupal, o que nos convencimos todos que era importante. Justamente uno de los primeros fue esto, de que el pico se lo produce, ¿no? El pico no ocurre solo. Claro. Y la verdad que esto fue una discusión complicada, sobre todo porque lo que decís, en Europa no nos mostraron nunca la gente encerrada, ¿no? Nos mostraron los hospitales explotados y 1 o 2 meses después, cuando ya justamente terminó la cuarentena, nos empezaron a mostrar... y las fiestas y todo eso que... Claro, y las playas, ¿no? Hubo un momento en que era como un dato de color mostrar animales en lugares exóticos, digamos, lugares raros, en el medio de la ciudad, una cabra, una cosa así. Y lo siguiente que se mostró en Italia eran los balcones y la gente cantando, que se dio un fenómeno que sería buenísimo hablarlo con algún sociólogo, que se empezó a replicar acá, digo... Sí. Estábamos en los primeros días de marzo y teníamos conductas que parecía que estábamos encerrados hace 3 meses cuando llevábamos pocos días. De nuevo esto de vernos en el espejo y entender. Incluso digo, cuando se aplaudían a los médicos cuando había casos contados con la mano y hoy en algunos lugares la situación, por ejemplo aquí en el AMBA, está un poco más tranquila en términos de saturación del sistema de salud, pero hay provincias en el interior, como Neuquén, como fue el caso Jujuy, como fue el caso Salta, que fue bastante complicado también. Totalmente. Sí, ahí yo creo hay varias cosas ahí para charlar. Perdón, en esto no es para caerle, digo, a Leandro por ahí se ofende, digamos, hay un término de la sociedad toda, incluso lo que los medios nos reflejaban, ¿no? Porque si nos están bombardeando todo el tiempo con la cabra que está corriendo en el medio de Milán o de la gente en los balcones de Italia, bueno, un poco uno tiende también a esa idea de la imitación. Sí, no, totalmente de acuerdo. Un poco es hay un eurocentrismo medio raro
eh, se vio mucho más en los medios, se habló mucho más de los hospitales colapsados en España y en Italia en marzo que, como decís vos, los hospitales que están colapsados hoy en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza y en Río Negro, ¿no? Es absolutamente así y es doloroso que así sea. La presencia del tema coronavirus en los medios fue bajando dramáticamente desde marzo hasta, te diría, una semana, y ahora está volviendo por algún motivo. En parte yo creo, de nuevo, por la ola que está habiendo en Europa. Es increíble, pero se habla mucho más de lo que pasa en Europa de lo que pasa en el interior del país. Y en parte también por algunos hitos que vamos llegando y que Bueno, toman... el millón digamos, el millón de casos registrados, exactamente, sí. eso como que también dio una explosión de lo que Totalmente. estaba pasando. Eso, después que éramos el país con más muertes diarias por millón de habitantes del mundo, algo que en realidad pasa hace un mes, pero bueno, por algún motivo, no sé, Nora sacó una nota al respecto y Sí, sí. bueno, se empezó a mover ese tema a raíz de que un comentario justamente que yo le hice eh, en una charla que tuvimos. Eh, El martes y bueno, estuviste hablando en IP sobre eso un poco. sí, 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 tal cual. Y entonces un poco lo que es dramático es esta desconexión que hay entre la percepción de riesgo por parte de la sociedad y el riesgo real. Claro. Sobre todo en esto, en el interior, en las provincias. Hay mucho consumo de medios nacionales que tratan poco el tema, que no cuentan, justamente no se contó lo que pasó en La Rioja, no se contó lo que pasó en Jujuy, cientos de personas que murieron en sus casas porque no tenían atención médica, pero nadie lo mostró. Y como nadie lo mostró, parece que no ocurrió. Yo he dado bueno, como decía antes, antes tenía 4 o 5 entrevistas por día, llegó un momento que tenía una por semana con suerte, y ahora de nuevo estoy con 4 o 5 por día. Pero muchos periodistas me preguntan, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Al final no colapsó el sistema de salud? Sí colapsó, ¿no? Y nadie lo sabe. Eso es tremendo. En el AMBA aguantó, efectivamente, por suerte. A eso me preocupaba mucho en su momento. Eh, Finalmente, por suerte, me equivoqué pensando que podía colapsar. Por suerte no lo hizo, pero sí colapsó en muchísimas provincias del interior. Y esto, de nuevo, no se dijo lo suficiente, no se comunicó a la sociedad. Entonces, eso también creo que es una gran parte de por qué se da esta disociación entre la percepción de riesgo y la realidad, y Perdón, realmente se le dio muy poca voz a los médicos, ¿no? te hago una salvedad en eso, lo de no se saturó en términos de que no faltaron respiradores, no faltaron camas, pero digamos, porque uno también dice, bueno, al final no se saturó, no pasa nada, el sistema de salud está bien, pero si uno va a Ujú. hablar con un médico, con una médica, efectivamente, con un enfermero, una enfermera, Sí, efectivamente, hasta con el sector administrativo, digamos, todo tiene una saturación propia del estrés al cual está siendo sometido todo el sistema, digo, desde hacer sí, los sí, sí, hisopados y los totalmente. test hasta poder admitir a la gente, por más que después tenga cama y demás, es todo un trajín. El hecho de ponerse todo el traje de protección para no contagiarse, estar expuesto al contagio todo el tiempo, digamos, son cosas que yo por ahí discutía con amigos, de bueno, está bien, que cada uno haga lo que quiera, que haya responsabilidad individual, pero que los médicos vayan todos a la casa, digo, y no los sobrecarguemos con esto. Totalmente. Y es lo que uno lee de los médicos en las redes sociales, ¿no? No pueden creer esta, digamos, la sociedad parece querer justamente olvidarse del tema y volver a vivir como vivía en febrero, o al menos una parte de la sociedad. Y Es ellos un no pueden método, creer digamos, porque su realidad diaria es tan distinta, ¿no? es un método de sobrevivencia también un poco el poder hacer, en Totalmente. cierta forma, un negación. Digo, es esperable Sí, y nadie puede ser criticado por eso, pero bueno, tenemos que de alguna forma cada uno tratar de romper esa idea totalmente. de que no pasa nada. Tal cual. Y yo creo que en eso es fundamental hablar con nuestros amigos, hablar con nuestros parientes, porque Perdón, si sobre todo si justamente... uno quiere flexibilizar, porque justamente Ujú. cuando uno Sí, flexibiliza hay que tener mayores cuidados. Digo, no es que es imposible sumar unas actividades como está pasando, incluso aquí en el AMBA está pasando y no ha explotado tampoco como se podía prever, porque exacto, justamente hay mucha gente que se está cuidando y se está cuidando bien. Eh, totalmente. entonces hay que entender que
que ya no se puede vivir como se vivía el 25 de febrero, digamos, fines de febrero, Ujú. pero que se puede empezar a normalizar la vida de alguna forma, de a poco, con cuidados. Sí, yo creo que eso es clave de que se comunique la sociedad y es clave que una vez que lo entendamos cada uno de nosotros podamos justamente hablar de ese tema con familiares y con amigos. Porque si no, es imposible, realmente es imposible. Y en ese sentido, nosotros hemos conformado, como te decía, muchos grupos multidisciplinarios con abordajes muy diversos de la pandemia y en general, cuando tenemos charlas con ministros o gobiernos provinciales, lo que solemos recomendar es esto, ¿no? Cuando haga falta realmente una medida de emergencia, hay que hacerla y hay que buscar el acatamiento por parte de la población. Y lo que es clave para eso es explicarle a la ciudadanía, primero, que va a durar tanto tiempo, no se va a extender, ¿no? Y explicarle cuál es el objetivo y la razón por la cual se toma esa medida, Claro, ¿no? Y que mientras más la acaten, menos necesario va a ser una nueva restricción de emergencia, ¿no? Entonces, plantear esto en términos de periodos de restricciones de emergencia y periodos de flexibilización de esas restricciones. Y para los periodos de la flexibilización, realmente se ha hablado poquísimo de esto, ¿no? En particular, la comunicación oficial sobre este tema es casi nula. Entonces es fundamental que nosotros, porque ya nadie va a pasar 9, 10, un año sin ver a sus parientes, nadie lo va a hacer. Entonces, si va a haber reuniones sociales, tenemos que explicarle muy claramente a la sociedad que cada reunión social es un riesgo de contagio, no solo propio, sino de que podamos estar infectados y estar contagiando a nuestros familiares, a nuestros amigos. Eso es fundamental de entenderlo. Y en ese sentido es tan importante este dato que estamos un poco machacando en estos últimos días de que hay 8 millones de infectados, no uno, claro. ¿sí? Entre 6 y 8. Entonces, la Uno, enorme digamos, mayoría, es lo detectado por PCR o por exactamente, algún método alternativo, digamos, contacto estrecho con un confirmado, pero se exacto, estiman entre 6 y 8. claro, exactamente. Los casos que tenemos confirmados por diagnóstico, o por, ya sea epidemiológico o por test de molecular, es 1 millón de personas, pero sabemos que los infectados reales están entre 6 y 8 millones. Eso sumando Eh, asintomáticos y gente que se pudo haber escapado o por alguna manera, por alguna razón no fue detectado. exacto, un porcentaje de asintomáticos, un porcentaje de sintomáticos leves que no cumplían la Claro. definición de caso sospechoso para ser hisopado, y un porcentaje de gente que era sintomática, pero que nunca acudió al sistema de salud, ¿no? La suma de todo eso, porque a lo mejor pensó que era una gripe, o no quiso aislarse, o lo que sea. Pero en definitiva, toda esa gente se infectó, no lo supo nunca y contagió un montón de gente, ¿no? Entonces, por ahí uno lee en las redes sociales o hablando con amigos, te dicen, bueno, mirá, de mis amigos que más salen y que más están circulando, hay muy poquitos contagiados. Y bueno, en realidad no, en realidad hay muy poquitos que saben que estuvieron contagiados. Claro. Es muy probable que los otros hayan estado contagiados, una buena proporción, pero nunca se enteraron. Y de hecho, pueden haber contagiado familiares también, ¿no? Que por ahí a alguno le pasó mal. Entonces, me parece que esto es clave de entender que la principal vía de propagación es por aerosoles, que son gotitas chiquititas que largamos por la boca cuando hablamos o cuando Perdón, respiramos, mucho más cuando hablamos. esto es evidencia nueva, digamos, es algo que Sí, está se ha confirmado ido hace relativamente poco. Sí, sí, tal cual. Se ha ido acumulando en estos últimos tiempos, pero la verdad ya es abrumadora la evidencia que hay. Digo, es importante Eh, remarcarlo porque por ahí no está dentro de las 3 o 4 precauciones de marzo, digamos, de lavarse las Tal cual. manos y si bien sí se habla de ventilar ambientes, creo que hoy hay que ser más tajantes con el hecho de reuniones en espacios cerrados, son realmente riesgosas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, si decimos que emitimos estas pequeñas gotitas al respirar o principalmente al hablar, mientras más fuerte gritamos o cantamos, más gotas, más aerosoles se liberan. Y estos aerosoles pueden quedar flotando en el aire minutos o incluso horas en ambientes que tienen poca circulación de aire, ¿no? Entonces, realmente todo lo que sea reuniones sociales, puertas adentro, tiene que ser una bandera roja muy, muy fuerte. No, no Claro. hay que hacerlo realmente. Si vamos a hacer reuniones sociales y las hacemos afuera, realmente el riesgo disminuye enormemente.
Pero por otro lado también es importante la frecuencia de las reuniones, ¿no? Si nosotros hacemos reuniones todos los días con diferentes personas, Es imposible hacer el traqueo, digamos, de es cómo se pudo imposible, haber esparcido la exacto, enfermedad. es imposible recomponer digamos, o reconstruir la cadena de contagios, y se hace imposible, se hace muy probable que en algún momento, en alguna de esas reuniones nos contagiemos y después contagiemos incluso sin saberlo. Entonces, si podemos reducir la frecuencia de las reuniones sociales a 2 por semana, por ejemplo, espaciándolas lo más posible en el tiempo, disminuimos enormemente las chances de contagio. Y si además sumamos barbijo y las hacemos al aire libre, las disminuimos muchísimo más. Y casi que con eso solo podremos realmente lograr un cambio muy, muy contundente del número de casos diarios, ¿no? Creo que bajarían muchísimo y podríamos dar un paso enorme hacia empezar a controlar la circulación viral. Lo cual es fundamental en este momento, sobre todo en las provincias, en el interior, ¿no? Donde el virus está llegando a pueblos, ciudades chicas que tienen muy baja capacidad de atención en el sistema de salud y que tienen poca cultura de cuidados, porque como no tuvieron casos, recién está llegando, Claro. es todo muy nuevo, no hay cultura de uso de barbijos, no hay cultura de cuidados, y realmente los casos explotan, ¿no? Crecen a una velocidad muy superior a lo que pasó en el AMBA. Y bueno, eso es muy, muy complicado. Bien, son las 6 menos 5, habíamos dicho una hora, pero la verdad que la charla está bastante interesante, podemos ir unos minutitos más. Tengo todavía un montón de cosas anotadas. Algo que me interesaba preguntarte, estuviste hablando con varios medios, escritos, radios, televisión. Te lo pregunto porque sé que lo has conversado con alguno. ¿Por qué no se usa barbijos en la televisión, digamos? Que sería... Podemos discutir sobre cuánto podría disminuir la posibilidad de contagio o no, por todos los protocolos que se tienen, pero sería una imagen de cuidado hacia el conjunto de la sociedad muy, muy buena. Coincido totalmente con vos, me parece que sería un gesto enorme, primero para volver a poner el tema en la agenda pública, segundo para concientizar sobre aerosoles, justamente, y tercero para cuidarse también ellos, ¿no? Ha habido una enorme cantidad de contagios en los estudios de televisión, pero enorme. Hemos visto casos que se hicieron muy públicos, ¿no? El de Feynman y todo su equipo, todos contagiados. Acá en los canales de Córdoba también ha habido muchísimos casos. La propia gente que trabaja en los canales se da cuenta que la gente que hace móviles en la calle casi no tienen contagiados y los que Claro. trabajan en el estudio tienen un montón de contagios. Eh, la verdad que ¿por qué no lo hacen? No lo termino de entender. Asumo que por una cuestión de imagen, de que digamos, el rostro de los periodistas es como una especie de trademark de cada uno y quieren que se vea su cara. Y por el otro lado, a veces se dice también que complica el sonido. Yo la verdad me queda la duda porque me acuerdo muy bien en un momento, ¿cómo se llama? Sergio Chodos, economista, que fue al piso de C5N a una entrevista y se negó a sacarse el barbijo al momento de la entrevista, ¿no? Y tuvo mucha difusión en ese momento, se difundió mucho en medios. Y entonces ahí Iván Shargrotsky, que lo estaba entrevistando, pidió un barbijo y él también se colocó el barbijo. Y la verdad se escuchó perfecto, ¿no? No hubo ningún problema para entender lo que estaban diciendo. Esa es la verdad. Creo que sería un Ahí gesto también hay como enorme. una paradoja, ¿no? La gente que se saca el barbijo para hablar, que es justamente el momento de Tal cual. mayor riesgo de contagio. Totalmente, totalmente, y de la misma manera también se lo critico muchas veces a los políticos, a los gobernadores, al presidente, que muchas veces se sacan el barbijo al momento de hablar. Claro. Y esa conducta, yo entiendo que es para que se entienda mejor, etcétera, pero de nuevo, están dando muy mal ejemplo, porque justamente como decís vos, se están sacando el barbijo en el momento al hablar, que es cuando más aerosoles y más gotas emitimos. O sea, el momento donde aumenta al máximo el riesgo de estar contagiando a otros. La verdad que creo que es uno de los puntos pendientes y creo que el primer medio que adopte esto y empiecen a estar todos con barbijos, primero que va a tener un pico de rating porque todo el mundo va a querer ir a verlo, ¿no? Va a ser una noticia de por sí. Y creo que sería buenísimo por las tres razones que mencionamos antes. El mensaje hacia la sociedad,
y también para cuidarse los propios periodistas. Por ahí los sindicatos de periodistas podrían hacer punta de lanza con esto, ¿no? Cuidar a sus afiliados, intentar que no se contagien y de paso estar logrando un mensaje muy positivo para el resto de la sociedad. Claro. Tengo abierto, estoy bien, por ahí relojeo acá atrás, tengo abierto tu Twitter, un tweet que hiciste hoy a las 3:30, un poquito más, 3:35. 41.000 casos en Francia, 21.000 en España y Reino Unido, 16.000 en Italia y 11.000 en Alemania. Digo, también pensando son números incluso más grandes de lo que fue la primera ola en Europa. Acá se me vienen dos cosas a la mente. Primero, esta idea de que haber ganado tiempo es también haber ganado en conocimiento de la enfermedad, en conocimiento de los tratamientos, en saber si corticoides sí, corticoides no, cuándo poner un respirador, cuándo no, si usar ibuprofeno o no, digamos, todo ese bagaje de información de tratamiento que ayuda a salvar vidas es importante. Incluso creo que hubo en Reino Unido un estudio al respecto de esto, de cómo la mortalidad bajó con el simple, no con el simple paso del tiempo, pero con una correlación en el paso del tiempo debido a conocimiento de la enfermedad, y además haber podido tener un sistema de salud un poco más robustecido, viendo un poco lo que pasa con Europa, que estamos en números mucho más dramáticos de lo que pasó en marzo, y por suerte la cantidad de muertos, si bien está aumentando, no se ha disparado como pasó en la llamada primera ola. Sí, hay algo de lo que vos decís, sin ningún lugar de dudas. Sobre todo, el mayor cambio en cuanto a la mortalidad se produjo cuando los médicos empezaron a utilizar lo que se llama el prone, ¿no? Que es que les ponen los pacientes boca abajo con el respirador, y eso fue impresionante. Se empezó a hacer sobre todo en Nueva York, cuando en pleno crecimiento y desborde del sistema de salud en Nueva York, y eso fue un cambio enorme. Y después también el uso de dexametasona, ¿no? Es cierto lo que decís, pero también hay que tener en cuenta que en Europa y en Estados Unidos se detectaba mucho peor en marzo de lo que se detecta ahora. Okay. Y eso de alguna manera es un artefacto que nos reduce la letalidad de ahora comparada con la de antes, porque nos aumenta el denominador, ¿no? La letalidad en general se calcula como fallecidos sobre casos. Entonces, como ahora nosotros estimamos que ahora se está detectando aproximadamente 1 de cada 3 casos reales en Europa, y en marzo se detectaba 1 de cada 20 aproximadamente. O sea, y entonces hay una diferencia enorme. Lo cual no tiene nada que ver con la tasa de positividad en sí, sino de cómo uno es capaz de localizar a los casos, más allá de que después la tasa... Digo, porque se dijo mucho, se testea mal porque la tasa de positividad es muy alta. Bueno, eso no es el único factor para determinar esto. Si uno tuviese un ojo para decir, le puedo pegar a todos los que tienen COVID y me da 100%, no necesariamente significaría que esté detectando mal. Exacto. Sí, ahí ya pasamos al tema positividad, que es súper interesante, la verdad, y yo fui cambiando de opinión también sobre ese tema. En cuanto a la letalidad, es importante esto. Es cierto que se muere menos gente, pero el cambio ha sido ponerle para los mayores de 70, fallecía el 50%, ahora fallece el 35% de los que van a uso de respirador. Ha habido un cambio, pero es relativo, no es una cosa dramática del cambio. Ese cambio dramático en la letalidad en realidad es una cuestión estadística de que se detecta mucho mejor los infectados de lo que se hacía en marzo y en abril. Eso depende de varias cosas, de la capacidad de testeo, pero también de las estrategias de testeo en cuanto a la definición de caso sospechoso, que mientras más laxa es, uno detecta más casos, y también al rastreo impresionante que se está haciendo en Europa. La verdad que es enorme el esfuerzo que se está haciendo el rastreo, sobre todo en algunos países como Alemania, ¿no? Entonces eso te permite detectar muchos más casos que antes no se detectaban. Yo no creo que el virus sea menos letal ni nada por el estilo, y es cierto lo que decís vos, que este tiempo que se ganó nos ayuda a tratar mejor a los pacientes, pero también es cierto que, por ejemplo, para el caso de Argentina, las medidas sirvieron para ganar tiempo, pero no alcanzó, ¿no? O sea, si vos simplemente lo retrasás y después dejás de tener capacidad de controlar la propagación del virus, nos pasa lo que estamos viendo hoy, ¿no? Estamos
con una situación muy, muy complicada, a pesar de que es un momento lo controlamos muy bien. Pero hoy no lo estamos pudiendo controlar y bueno, por eso creo que realmente es necesario un cambio fuerte en la estrategia epidemiológica y comunicacional. Después el tema de positividad, que aclaremos un poquito qué es positividad, es los test que dan positivos relativo a la cantidad total de test que uno hace. Y esto se usó como indicador de si se estaba testeando bien o mal. Sobre todo la OMS había dicho esto Habló al de un principio. 10%, un límite de un 10%. Exactamente. Si podía estar por debajo del 10% era ideal, debajo del 5%, en realidad ellos decían que era lo ideal, pero por lo menos debajo del 10%. Y esto tiene sus bemoles también. ¿Por qué? Porque depende, o sea, ¿qué es la positividad? En resumen, es de todas las personas que cumplen la definición de caso sospechoso, ¿cuántas tienen COVID? ¿No? Entonces, no solo depende de cuán bien testeas, sino que depende de cómo es tu definición de caso sospechosa. Si uno hace una definición de caso sospechoso que es, tenés que tener falta de olfato, falta de pérdida de gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y dolor corporal, vas a tener una positividad del 100%, ¿no? Porque Claro. no hay otra enfermedad que cumpla todos esos requisitos. Sin embargo, vas a detectar una porción ínfima de los casos reales. Entonces, lo que los países hacen es intentar ajustar su definición de caso sospechoso a la cantidad a la capacidad que tienen de testear y a cuántos casos reales van teniendo, ¿no? Entonces, uno lo hace lo más laxo posible dentro de la posibilidad de testear a todas las personas que cumplan esa definición. Porque si vos lo haces muy laxo y ya no podés testear a todos los que la cumplen, tampoco tiene sentido. Dicho esto, en muchas provincias se está usando una definición más o menos estricta y eso combinado con el hecho de que suprimimos todos los otros virus respiratorios menos contagiosos por la cuarentena, todo eso contribuye a que la positividad sea muy alta. Entonces, no es necesariamente cierto que una positividad alta significa que estás testeando mal, sino que un poco nos dice cuánto está circulando COVID con respecto a otros virus Claro. y otros patógenos que producen síntomas similares. Que incluso se ha reducido drásticamente todo otro tipo de afecciones respiratorias. Digamos, pasó en Exactamente, tal cual. Argentina y el otro día había una nota dando vueltas de Nueva Zelanda donde decía que se había casi reducido prácticamente a cero también la circulación de otras infecciones respiratorias. Exactamente. Bueno, la verdad súper interesante la charla. Tengo, como te decía, anotado 2 millones de cosas para seguir charlando un rato largo, pero no quiero tampoco robarte más tiempo. Sé que estás con muchas cosas, así que de nuevo agradecerte, darte un espacio para alguna última recomendación o algo por el estilo, o hacer hincapié en esto de los aerosoles, tener cuidado con los espacios cerrados. Sí, la verdad que, digamos, de nuevo creo que estamos en una situación muy complicada en cuanto a que no terminamos de tomar conciencia de la gravedad del presente que vivimos en la Argentina. Estamos con una enorme cantidad de fallecidos y vamos rumbo realmente a posiblemente terminar peor que muchos otros países latinoamericanos y sudamericanos. Y en ese sentido, me parece que, primero, es cierto que el gobierno tiene responsabilidad en un montón de cosas, de que nunca se implementó el rastreo a nivel nacional, como nosotros venimos pidiendo, no sé, desde abril, más o menos. Eh, Más allá, uno puede diferir con esa decisión, a lo mejor tienen sus motivos, la verdad que no lo sé. Nosotros nos hemos intentado poner el hombro y dedicar tiempo también a intentar poner en marcha distintos operativos de rastreo en la provincia de Buenos Aires, que a cargo de Guillermo Durán, y ahora estamos largando también acá en Córdoba a cargo de Sol Minol, de una socióloga. Yo participo de ambos equipos ayudando con el tema de simulaciones y elaborando los protocolos. Pero bueno, más allá de eso, y de que le cabe obviamente cierta responsabilidad al gobierno, yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno es bajar los brazos y rendirse a que pase lo que pase, porque de nuevo, creo que tiene una obligación, eh,
para con la ciudadanía argentina de garantizarles el acceso a la salud y a la vida. Y sabemos que no, aunque nos quisiéramos cuidar, no todos tenemos la misma capacidad de cuidarnos. Y en ese sentido, obviamente, los sectores más vulnerados de nuestra sociedad son quienes menos posibilidades tienen de cuidarse también. Entonces, me parece que si uno cree en un Estado presente garantizando derechos y cree en la justicia social, es fundamental que se siga haciendo el máximo esfuerzo posible por disminuir la propagación viral y, por lo tanto, los infectados y los fallecidos, ¿no? Pero, y acá va un pero muy importante, creo que también la sociedad tiene que hacerse cargo del papel que le toca, ¿no? El virus no lo propaga el gobierno, el virus lo propaga cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también si solamente lo que tiene costo político es cerrar ciertas actividades económicas y no tiene costo político que haya 450 fallecidos por día, bueno, lo más probable es que sigamos con los 450 fallecidos por día, ¿no? Creo que nos tenemos que hacer cargo del rol que nos toca a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros puede aportar un granito de arena que es fundamental para ir frenando la propagación del virus. Tenemos que tomar conciencia de nuestro rol y de nuestra responsabilidad en ese sentido. Y de nuevo, esa responsabilidad individual de alguna manera es importante. Creo que eso no exime de responsabilidades del gobierno y si lo tenemos que reclamar más acción estatal, pero cada uno de nosotros tiene que asumir lo que decíamos antes. Hay muchas personas que se infectan y no lo saben y sobre todo si nosotros no nos cuidamos y nos infectamos, lo más probable no es solo que nos contagiemos nosotros, sino que contagiemos a nuestros familiares, de los cuales alguno puede llegar a pasarla mal. Entonces, creo que cuidarnos es también un poco, puede sonar cursi, pero es un poco un acto de amor también a nuestros seres queridos, asumirlo de esa manera y volver a tejer de alguna manera un contrato social entre la sociedad, entre la ciudadanía y el gobierno, que todos nos pongamos de acuerdo para reducir la circulación viral, porque sabemos muy bien que si esos cuidados los podemos prolongar en el tiempo, eso va a llevar no solamente a demorar los fallecidos, sino a evitar fallecidos. Claro. Porque vamos a evitar contagios y evitar fallecidos. Bien, bueno, ahí tenés... Solamente es una demora si no lo sostenemos el tiempo. Pero si podemos sostener esos cuidados en el tiempo, realmente eso va a significar menos infectados y menos fallecidos. Ahí tenés un tuit para después, de cuidarse es un acto de amor. Tengámoslo en cuenta y me parece que es un buen mensaje para cerrar. Tal vez falta un We Are the World para el COVID en Argentina. Por ahí se podrían juntar y hacer una actividad de concientización para el conjunto de la sociedad. Así que, bueno, Rodrigo, muchas gracias de nuevo. R. Quiroga 777 en Twitter, si quien quiera estar al tanto de todos los datos que va subiendo. Ya que estoy, les paso Gabriel Zanca en Twitter, así que nos podemos seguir comunicando por ahí. Bueno, de nuevo, muchas gracias y espero que nos podamos contactar pronto para alguna otra cosa. Así que bueno, muchas gracias. Saludo a quienes están del otro lado, también muchas gracias a todos y a todas. Y estamos retomando con el ciclo. La semana que viene tenemos otra charla súper interesante, así que también los esperamos la próxima semana en el Instagram esta vez y no en Facebook de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Así que, bueno, muchísimas gracias y chao para todos y todas. Gracias a vos, Gabriel. La verdad que un gustazo charlar con vos y cuando quieras repetimos. Dale, un abrazo. Chau, chau. Igualmente, abrazo.